Hola, ¿qué tal? Yo soy Rolando Netas y esta es mi opinión. Afortunadamente, gracias en parte a las benditas redes sociales, la conciencia política de nuestro país ha tenido un repunte urgente desde hace décadas. Hoy, como nunca antes en nuestro país, el ciudadano de a pie se informa y ha tomado responsablemente conciencia de su lugar en la política nacional. Estamos comenzando una nueva era en la que sabemos que todos somos responsables del destino de nuestra patria y participamos activamente en la creación de nuestro futuro como nación. Esto ha llevado a millones de mexicanos a votar por un cambio pacífico, que no fue del gusto de muchos acostumbrados a tener el control político y económico del país, por lo que atacan cotidianamente a nuestro presidente cuestionando y tergiversando absolutamente todo lo que dice, no dice, hace o deja de hacer. Y para mayor escarnio de los exdueños del balón, ahora los ciudadanos dejamos de mirar la televisión y nos informamos a través de los medios alternos de comunicación. Uno de tantos cuestionamientos fue su postura, pese a estar sustentada por la Constitución, ante la problemática de Venezuela. Y es que no es un problema menor. Por un lado está el interés de la policía del mundo, Estados Unidos, con su bloqueo económico y su ambición para quedarse con el petróleo venezolano, y por el otro, un personaje que la verdad dista mucho de tener el carisma y arrastre de su predecesor. El presidente Maduro ganó las elecciones en Venezuela en mayo del 2018 en una votación marcada por un abstencionismo del 54% y con un margen del 68% de la votación en el mejor sistema electoral del mundo. Y aquí hay que hacer una pausa para analizar dos cosas. La primera tiene que ver con la madurez de cada pueblo para autodeterminarse. Nuestro país tuvo su proceso y nos costó muchos años retomar el control del mismo. Y dicho sea de paso, ya vimos las funestas consecuencias de nuestra apatía. Venezuela tendrá, pues, que experimentar su propio proceso para superar su situación. No se trata de que apoyemos a Maduro o que seamos insensibles a la situación de nuestros hermanos venezolanos, sino de ver el contexto geopolítico en que ocurren dichos eventos. El siguiente punto es la postura advenediza y acomodaticia de la derecha mexicana, que con tal de seguir cuestionando y golpeteando a nuestro presidente, lo acuse de aliarse con Maduro e incluso de llegar a los extremos de lanzar una alerta internacional para denunciar el intento de Morena de perpetuarse en el poder, como lo hizo Marco Cortés, presidente nacional del PRI hace unos días, hace unos días, en un claro intento de convencer a Estados Unidos de repetir lo realizado en Venezuela con el señor Guaidó, pero en México. ¿Y quién quedaría como presidente encargado de México? Obviamente Cortés. Y es que el ejemplo arrastra, como hemos visto en Colombia y Perú, donde se ha hecho mofa de la figura de Juan Guaidó, y se han vuelto virales unos videos donde ciudadanos se autoproclaman presidentes de sus respectivos países. Y es que hay muchos errores de origen en esta estrategia orquestada por los Estados Unidos al pretender justificar su intervención en Venezuela. El supuesto concierto masivo para ingresar al país la ayuda humanitaria, donde no llegaron más de 20,000 personas, casi todos colombianos, de las 300,000 que se esperaban, los camiones quemados por los mismos manifestantes y su intento por culpar a Maduro hacen quedar mal al imperio yanqui. ¿Y la derecha mexicana qué hace? Simplemente calla cuando se da a conocer la detención de Laurent Saleh en Cúcuta, Colombia, por abuso contra mujeres bajo el influjo de drogas. Sí, ese mismo terrorista venezolano que el PAN invitó a tomar la palabra en el recinto legislativo semanas antes para quejarse y exigirle a nuestro presidente cambiar su posicionamiento con respecto a Venezuela. Evidentemente, Guaidó tiene el carisma de una motoconformadora y atrae más gente a un perro atropellado que él y sus aspiraciones políticas. Se dice que el señor Guaidó trabaja para la CIA, que es un títere y que se le ha visto celebrando hasta la madre de pedo y teniendo ciertos afrancesamientos, digamos, con otros hombres. Pero con todo, él es el títere de Trump y por el momento es intocable para Maduro, quien le ha permitido salir del país y regresar sin consecuencias.
Otro títere de Trump es el comunicador méxico-norteamericano Jorge Ramos, quien visitó Venezuela y al tratar de denostar el régimen de Maduro, hizo el montaje de unas personas que comían de la basura, sin tomar en cuenta que en su video aparecen otras personas por detrás que pasan comiendo y cargando bolsas con víveres. Además de la evidente buena salud que disfrutan sus supuestos muertos de hambre. Y bueno, concertó una entrevista con Maduro y la comenzó con la frase: ¿cómo desea que le llame, presidente Maduro o dictador Maduro? Y que terminó con la retención del comunicador y su equipo por 2 largas horas. Todo era risa y desmadre hasta que vimos las movilizaciones de tropas, tanques y acorazados norteamericanos y rusos para invadir y defender Venezuela, respectivamente. También supimos de las reuniones entre los diplomáticos Elliot Abrams y el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, en Roma, para repartirse el país sudamericano y negociar la salida de Maduro en los mejores términos posibles. Y por último, nos enteramos de la detención del jefe del gabinete de Guaidó, Roberto Marrero, en la madrugada del 21 de marzo, apenas, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Y aquí es donde las cosas se ponen color de hormiga. Las repercusiones pueden desatar un conflicto bélico entre las 2 más grandes superpotencias y todos estamos en riesgo. Afortunadamente, en estas negociaciones ya quedó claro que buscarán la manera de llegar a una solución pacífica del conflicto antes de que llegue a mayores. Por el bien de todos va desde aquí una recomendación no solo a la derecha mexicana, sino a todos y cada uno de sus seguidores, porque por hacerle comparsa al imperio estadounidense, para sacar raja política e intentar afectar la imagen del presidente López Obrador, han estado haciendo no solo el ridículo, sino que sin querer queriendo, han contribuido a la tensión política de la región con sus actitudes irresponsables. Sobre todo las del presidente del PAN, Marco Cortés, quien al parecer una de dos: o le queda grande el puesto, o es una apátrida que prefiere ver invadido nuestro país antes que verlo en manos de sus contrincantes políticos. Y es que no han logrado asimilar que perdieron el poder desde el 1 de julio pasado. Sus cotos de poder han comenzado a desmantelarse y tiró por viaje. AMLO mete las manos en Pemex y ¿qué encuentra? Corrupción. Se va a la Comisión Federal de Electricidad y con copia. Lo mismo sucede con la SEDATU, la Secretaría del Bienestar, antes Sedesol, los contratos de los gasoductos, la planta de hidrógeno, la refinería de Tula, la planta de fertilizantes que costaba cuando mucho $50 millones y terminó comprándose en $500 millones, la corrupción en el Infonavit y un largo etcétera. Todo lo anterior con el silencio cómplice de quienes hoy se quejan de que los llamen chayoteros y atacan ferozmente a quienes se atreven a denunciarlos. Ojalá que pronto se llegue a un acuerdo entre las grandes potencias militares del mundo y se logre la paz en la región. Nosotros seguiremos trabajando como siempre para hacer de este un país más grande, como es su destino. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Rolando Netas y esta fue mi opinión.